Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un videazo dimashoso. Kuashkiel dandastar 100 kalaisan. Mienchaksaman, yo espero que ustedes también estén muy bien en donde sea que estén. Ya saben, las mejores vibras de aquí para allá, Pero antes de empezar el video, ahora sí déjenme presumirles bien cómo quedó el rinconcito dimashoso con todos mis aditamentos, porque me di cuenta que el video pasado estaba bastante pelón el asunto, por las prisas ya no pude poner las cosas, pero ahora sí está completo, para que esto se vea totalmente dimashoso, ¿verdad? Ya les dije, solamente me hace falta mi Dimash de carne y hueso, mi Dimash real, ¿verdad? Ya quisiéramos todas, ¿verdad? Sí, yo sé que no soy la única, pero ya saben que solamente va a haber una afortunada, muchachas, y todavía no sabemos quién es, Bueno, eso yo espero, ¿verdad? ¿Quién sabe, no? Pero, sí, mientras él sea feliz, ya saben que aquí nosotros también somos felices, ¿verdad? Aunque volteemos y lloremos y después nos riamos. Pero, ok, ahora sí, vamos a empezar con esta segunda parte de los mejores momentos del concierto de Stranger que nuestro Dimash dio en Almaty. ¿Sí? Yo sé que han pasado 84 años y seguimos aquí, muchachas. Me hacen falta muchos videos más de otros eventos de nuestro Dimash. Ahora sí que tengo los videos como me gustaría tener a mi Dimash, ¿verdad? Arrejuntados, Arrejuntados. Ahí voy echándole ganas, chicas. Es que sí, es demasiado, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar y estamos totalmente preparadas, ya lo saben. Agüita, nuestros señores hielos, claro que sí, para calmar de manera precipitada los calores casacos que puedan llegar a darles con estos momentos que les tengo a continuación. Porque con el primer video de los momentos dimashosos quedamos bien servidas, ¿verdad? Yo lo sé. Y espero que con esta segunda parte quedemos igualmente satisfechas, Yo sé que sí. Pero vámonos de lleno porque son bastantes. Ya saben, les voy a estar presentando los videos a como los fui guardando, o sea, de chile, mole y dulce, para que no se me escape ninguno. Vamos a empezar con este momento que es cuando nuestro Dimash presenta a su hermano menor, que es Abil Mansur, justamente antes de pasar al piano para tocar la canción que él mismo compuso para Dimash. ¿Cómo están, Dios? ¡Qué emoción, miren! Damas y caballeros, déjenme presentarles a un muy interesante invitado. Aquí yo creo que todo el mundo lo conoce y es precisamente Abil Mansur. Me encanta ver cómo introduce y acompaña a su hermano ante la audiencia de ir para que él de cierta manera le transmitiera esa seguridad, porque estar frente a ese público no ha de ser nada fácil. Y bueno, Abil Mansur, me impresiona ver esa voz tan grave pues a su corta edad. Les recuerdo que él tiene, no sé si 14 o 15 años, pero tiene la voz bastante gruesa y apunta que va a ser bastante guapetón, igual que nuestro Dimash, y también muy alto. Porque a esa edad, o sea, fácil viendo la imagen, podrá tener zapatito un poquito de plataforma, pero, o sea, recordemos que nuestro Dimash es una exquisitez de 1.91 y Mansur al lado de él sí lo está casi topando, entonces ha de medir no menos de 1.83, no menos, es altísimo, pero me gustó mucho este momento. Ahora vamos a ver este momento que fue captado, no sé por quién, pero están en un ensayo y ya saben que nuestro Dimash no se puede estar en paz con la voz. O sea, siempre tiene que estar jugando, cantando y haciendo cosas maravillosas con ella, ¿verdad? Vamos a oír esto.
Y todas, ¡uh! Súper agudo, notas muy altas. La verdad no me acuerdo cómo se llama esta canción, que es muy famosa, yo lo sé, pero uy, se oía bastante lindo en la voz de nuestro Dimash. Ahora vámonos con este otro video, que es como un zoom de las enormes pantallas de 30 metros que estaban ahí en el concierto. Ahora sí que enseñando todo el rostro bellísimo y los gestos de nuestro príncipe. Vamos a ver. Sonriente, ese perfil que nos encanta. Y de pronto da como ese cambio a mirada intensa, casi que te llega al alma. Quien Rahmet, muchas gracias. ¿Ven ese cambio? O sea, nuestro Dimash, ya saben, sonriente y de pronto ¡zas! Mirada de águila potente para decirte que estoy. Aquí estoy, chiquita. Me encanta. Ahora vamos a ver este otro momento que también se ha convertido en un clásico en todo concierto, que es cuando nuestro Dimash pasa a tocar los instrumentos. Sí. Me encanta ese traje, les he dicho, ¿verdad? ¿Es como una marimba? Ah, sí era él, ¿o era el audio? Batería. Ese sí, claro. Híjole, sí me anda estorbando el camarógrafo. Echándose un tiro musical con este otro chico que fue el que le entregó el ukelele en el video pasado. Madre mía, yo sé que tienes que hacer el video para el concierto de real, pero me estorbó demasiado ese camarógrafo. Pero vemos a un Dimash bastante entregado a la hora de tocar hasta los instrumentos. Ya saben que él es multi-instrumentista, ¿verdad? Ahora vamos a ver un pedacito de la canción de Die Do, que es una de mis favoritas, y me encanta la improvisación, la vocalización pequeñita pero súper poderosa que hace de esta. Vamos a ver. Me encanta, me encanta. Híjole. Ojalá pudiera hacer más vocalizaciones así de esta canción y de otras más. Es bellísimo. De verdad, amé ese traje muchísimo. Amo esa canción. Ese dron nada más andaba gire y gire dándonos espectaculares tomas. Es más, vamos a escucharlo una vez porque ya saben que una no es suficiente, ¿eh? Y más en esta belleza vocal, para que vean que no todo es calentura, muchachas, ¿eh? O sea, no nada más repito los momentos sensuales, también estos que me encantan y me llenan. ¡Ay, me encanta, me encanta! Imagínense que te vocalice Dimash al oído, o no al oído, sino así de frente, cualquier canción. Hasta se me eriza la piel, nada más de pensar en eso. Ay, híjole, esto me puso muy feliz este momento. Ahora vamos a ver este otro video. Por favor, quiero que oigan a las dears cómo se transforman. Ay, Dios mío. Una vez más, por favor, porque creo que... Ay, no se oyó bien.
Híjole, les digo que este hombre nos saca lo más salvaje y animal que hay dentro de nosotros, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí nos andamos convirtiendo en lobas, ¿eh, muchachos? Vamos a videos más candentes, ¿verdad? Nuestro mero mole, chicas. Vamos a ver esta tremenda mirada que se avienta nuestro Dimash. Uy. Imagínate que Dimash te vea así de... nomás le falta hacerle así. ¡Ay, por Dios! Sí se te va cayendo todo, ¿eh? Todo, ¿eh? Ahora vamos con otro momentazo. Cámara lenta. No pueden faltar aquí. Chequen. ¡Ese guiñazo! ¿Sí lo vieron? ¿A quién se lo hizo? ¿A quién fue la gloriosa Deer o bailarina que fue el objetivo de ese guiño? Una vez más vamos a verlo porque es sumamente pequeño el momento. Nuestro Dimash. Ya saben que cuando vean a Dimash también pueden hacerle un buen guiño. Di. Ahora vamos a ver otra cámara lenta, porque ya les he dicho que aquí pecamos de cámaras lentas. Gracias a todas las Deers que hacen eso posible. Y véanlo, porque este es así, casi imperceptible, pero cuando lo notas, Ya saben que ese trajecito nos dio varios y gloriosos momentos. Esa risita, me encanta. Yo creo que nuestro Dimash va a decir, sí. Yo sé todo lo que están pensando ustedes, dears, fantasiosas y calenturientas, ¿eh? Ahora vamos a estar poniendo unas fotos que son espectaculares. Yo no sé quién las tomó, pero créditos totales. Me parecen bellísimas e impresionantes. Vamos a ver esta primera foto. Wow, vemos a nuestro Dimash totalmente entregado, cantando con la camisetita. Hasta se le puede ver un poco el vello de su pecho. Me encantó esta. Esta otra de perfil, como con la luz hacia arriba, es bellísima también, bellísima. Y podemos ver todo su... Ay, todo su mandíbula y su manzana de Adán y su perfil. Justo y maravilloso. Veamos esta. La voy a agrandar porque, oh my god. A mí no me vengan a decir que mi Dimash hace playback. O sea, lávense la boca, por favor, antes de decir esas cosas. Porque, oh my god, vean su cuello, su garganta totalmente en trabajo arduo vocalmente. O sea, sus cuerdas vocales a todo lo que dan. Wow. Es impresionante ver cómo aquí, en esta parte de la garganta, se le hunde cuando hace esos agudos tan altos. Es impresionante. No sé por qué sea eso, les recuerdo, no soy vocal coach, pero yo lo veo y es bastante choqueador a mi mente. Ahora vamos a estar viendo este momento, que es cuando está cantando la de Screaming y está a tal punto de emoción, de candor, de fogosidad, que ya saben que a nuestro Dimash le estorban los zapatos y llega un punto en que se los quita. Zapatito volador por ahí, el otro también, totalmente descalzo sobre el escenario. Vemos que brinca. Ya saben, es muy clásico también. Y eso, vienta 1, patadón 2. Eso, éjale, golazo. Y se va corriendo, totalmente libre. Me encanta esa cámara rápida. Amo ver la libertad con la que hace eso. ¿O trae calcetín? No lo sé, pero ya no trae chancla, ¿verdad? Me fascina. Ahora vamos a ver este video que es bellísimo, bellísimo. I love you, my dears.
Bien tiene suemen. Te amo, Casico. Ahora dijo Kuop Rakmet. Muchas gracias. Ahora vamos a ver este videazo. ¿Se acuerdan que el video pasado les mostré una cámara en donde se ve cómo se dobla nuestro Dimash tipo Neo Matrix? Bueno, aquí es otra perspectiva que creo que no se la puse en el video pasado. Vamos a verla. Es una cámara lenta para que puedan degustarlo a gusto, ¿verdad? Gelazo a la mano, por favor. Es que vean eso. Es brutal, brutal, ¿eh? Gracias a Dir de Natalie por tremendo videazo. Ay, sí, y me encanta, se dobla y se tira al piso como en éxtasis total. Empecemos con el buen chelo. Ahora sí que tamaño prudente, ¿sí? Ya se está deshielando, les repito, ellos también son muy sensibles y no aguantan los calores kazajos, ¿eh? Híjole, ay, no, ahorita voy a agarrar pero el otro hielón, ¿eh? Porque esta cámara, este momento que sigue, híjole, como todos deseando ser el micrófono, ¿verdad? Oh, sí, oh, sí. Preparen, señor hielón, por favor. Hace su presencia, claro que sí, claro que sí. Vamos a verlo. Uy, hasta parece que está teniendo una armónica en su boca. Yo no sé, pero... ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! Híjole, gracias a D-Illusion por tremenda edición. Es que no es posible. O sea, hasta la manera en que agarra el micrófono. Ah, sí. ¡Qué envidia la del micrófono, eh! Ay, ay, ay. Híjole, déjame, me pongo un poquito las manos frías en los cachetes porque es necesario calmar un poco las aguas, los calores, los bochornos, ¿verdad? Que muchas yo creía están empezando a sentir. Si les doy chance, tómense un traguito de agua fría. O ya métanse un hielo en las axilas, yo no sé, muchachas. Ahora vamos a ver este momentazo dimashoso con la canción de Ascolta la voce. Vamos a verlo. Ya saben, no puede faltar los momentos dimashosos, ¿eh? Ay. Ya saben que esa vocalización profunda que hace en esa canción es de mis favoritas. Sí. Videos que se sienten, muchachas. Ahora vamos con este videito en donde vemos que una vez más invita a las Dirs a cantar, ¿verdad? A ponernos a prueba con nuestras bellas voces. Su cara. Bien, tiene sueman. Yo no sé qué dice, pero... este video sí se los había puesto el pasado. Que obviamente no podemos seguirle el paso al muchacho, por Dios. Ahí pues echando el gallerío para afuera. Ahora vamos a ver cuando Dimash abre el concierto de rojo
y se lanza desde arriba, ya saben, son como 30 metros de altura, y toda su familia, en especial su hermana Raushan, y eso porque lo vi en una historia, estaba totalmente aterrada, aterrada. Y de hecho dice, mi corazón casi se detiene, estaba muy preocupada. Gracias que todo salió bien, porque de verdad le daba muchísimo miedo y muchísimo nervio ver que su hermano se aventara. Pero ya saben que nuestro Dimash siempre queriendo hacer cosas peligrosas, ¿verdad? Cosas que pongan los pelos de punta hasta su propia familia, y por eso así se lanzó. Con la canción de Golden. Ahí lo vemos. ¡Au! Y todos, ¡ay, Dios mío! Que las cuerdas estén bien sujetas. Y llega sano y salvo hasta abajo. Luciendo como lo que es un príncipe, un guerrero, ¿verdad? Pero sí, ese momento puso bastante incómodos a muchos, entre ellos a Raushan. Y justamente después de esa canción hace un speech a su audiencia. Vamos a verlo. Está realmente feliz de verlos a todos ustedes aquí en mi concierto, en mi madre patria. Muchas gracias. Bienvenidos a Kazajistán. Gracias por venir a mi primer concierto en Almaty. Híjole, ojalá sí entendiera el kazajo, ¿verdad? Bueno, ahí ya está. Me perdieron ahí. Pero yo creo que dijo lo mismo, pero en su lengua nativa kazajo, ¿verdad? Y aquí hay otro gran momento en donde nuestro Dimash vuelve a expresar ese profundo amor hacia las dears a través de un I love you, dears, en una canción. Vamos a verlo. En todo su papel, ojalá esa fuera mi pijama. Mi blusa. I love you, dears. Y esa sonrisa que tanto nos encanta, ¿verdad? Yo creo que nunca serán suficientes los te amo que él pueda expresar a su audiencia y viceversa. Siempre va a estar agradecido por todo el apoyo, por toda la pasión que las dears le muestran. Esa es su mejor forma de retribuirlo, ¿verdad? Cantando, haciendo lo que ama. Ahora vamos a ver este momento dimashoso que es de la canción de Be With Me, pero de verdad vean su cara, todo su cuerpo. Me encanta ver cómo disfruta muchísimo el bailar, el poder expresar a través de cada extremidad la música, lo que siente. Vean. Su cara me encanta. Me encanta, me fascina cómo está dentro de ese papel y hasta le hace con la cabeza así. Me encanta esa manera de ser en el escenario de nuestro Dimash. Vamos a ver ahora esta otra vocalización que nos pide, ¿verdad? Nuestro Dimash con la canción que me gusta mucho, Daidito. Canten, chicas. Sí. Eso es algo
que le llena mucho a Dimash que la gente cante sus canciones, y más si son en su lengua nativa. Y justamente después de esta canción veamos este bellísimo video de puro amor total y entregado a su audiencia, de puro agradecimiento. Se incunclilla, beso a su audiencia, pero esperen, hacia el suelo. Yo creo que en esos momentos nuestro Dimash de verdad solamente dice gracias a Alá, a Dios, por permitirle poder vivir esa experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Yo creo que sí, eso es lo que pasa por su mente. Esta fancam, bueno, no sé si era una fan, pero fue de alguien que subió este video ese día del concierto, estando a muchísimos metros de distancia, pero a pesar de que la gente no estuviera ahí en el estadio, podía escuchar a nuestro querido Dimash. Vean, esto es impresionante de verdad. The Love of the Tire Swanks. ¡Wow! Se ven las luces del concierto, pero puedes alcanzar a oírlo. ¡Wow! La emoción de las chicas, yo creo, se oyó ahí. ¡Wow! O sea, Almaty con sonido ambiental de la voz de Dimash. ¡Wow! Que de verdad yo vi este video y dije, ¡qué brutalidad! Dios mío, qué brutalidad. ¡Wow! Imagínate andar por la calle y ¿qué es eso? Ah, es Dimash, está dando conciertazo. Mientras haces tu paseo, mientras estás comprando tu súper en la tiendita, yo no sé, ¿verdad? ¡Wow! Y vamos a ver este otro videíto. ¿Se acuerdan de ese dron que vemos en cada video? Que nos regaló tomas espectaculares. Vean esto. Ahí va ese dron por toda la audiencia, que es magistral ver toda esa gente, ¿verdad? De distintas partes del mundo llenando ese estadio en Kazajistán. Vemos que se acerca a nuestro Dimash dándole vuelta. Wow, increíbles tomas, increíbles. Miren nada más, inundado de deers. Uy, yo igual sigo viendo estas tomas y me sigue impresionando. Ahora vamos a ver esta toma. Porque hay una parte en donde se acerca la cámara, esa... ¡Ay! Como que le quiere dar besos, se acerca demasiado. Yo quiero ver ese video, cómo quedó, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Aguantó la voz, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Pero esa parte en donde se acerca la cámara, de hecho hay una foto justa y precisa de ese momento, vean nomás, qué fotaza, Dios mío, o sea, yo la tengo guardada en mis archivos. Me parece impresionante, me parece bellísima y captada justo en el momento ideal. Para mí es muy poderosa. Mucho. Ahora vamos a ver este otro momento en donde nuestro Dimash, ya saben, ya totalmente pues poseído por la emoción del público, del escenario, de la música, ya estamos casi por perderlo, ¿verdad? Sí, como no, la bocina es mi caballo. Hija. ¡Woo! Ay. Les digo, ya empieza a hacer cosas que yo creo que su familia y su equipo están de, ay, Dios mío,
Ya lo vamos a perder porque está totalmente poseído, ¿eh? ¿Se acuerdan de aquel concierto? Creo que fue en Düsseldorf o fue el último. No me acuerdo, en donde se sube los pilares estos de metal, que no, bueno, o sea, sí nos anda sacando un susto nuestro Dimash, ¿eh? Ahora, tomen nota, por favor, lentazo, lupa, porque esto que vamos a ver es impresionante. O sea, nuevo superpoder desbloqueado de nuestro Dimash. Claro que sí, vean por favor. Nueva técnica vocal. Ah, fue del video que vimos hace rato. ¿Vieron? ¿Vieron? Oh my god. Ahí les va en slow motion. Porque nosotros lo vimos del otro lado. ¡Se lo puso del cachete! Y aún así resonó en todo lo alto. ¡Oh, por Dios! O sea, les repito, nuestro Dimash teniendo superpoderes vocales y técnicos, pero no sabe chiflar. Pero no manchen, cuando yo vi esto me di cuenta que lo había hecho con el cachete. Dije, no puede ser. No puede ser, repito, nomás le falta que se eleve con la pura voz. No es cierto, cállense, porque literalmente así lo hace. Vean nomás esta foto. Miren nada más. Y justamente me encanta porque también se ve Papá Kanat al lado. Ya saben que también da todo de sí en la pista. Y vean nomás, Papá Kanat volando. Nuestro Dimash también volando, ¿verdad? Mientras canta. ¡Sí! ¡Nuevo superpoder desbloqueado! Ya saben, estoy jugando, ¿verdad? Pero, o sea, literalmente le falta eso a nuestro Dimash. Pero me pareció excelente esta edición de imágenes. Me encanta todo el poder y el sentimiento que hay en cada uno de ellos. Tienen que ser papá e hijo, ¿verdad? Vamos a ponernos ya más en modo calor. Vamos a ver esta camaraza. Eso. Me encanta verlo bailar. Dándolo todo en la pista. ¿Y cómo lo disfruta? Me encanta. Ahora vamos a ver este video que vamos a ver a continuación desde lejos para que vean la multitud que se acerca. ¿Se acuerdan de los pollitos, de los panecitos explotados? Así. De ese momazo, vean. Híjole, como si fuera encantador, ¿no? De la flauta, y ya todo el mundo siguiéndolo. Ahí está nuestro Dimash. Los guardaespaldas aguantando, sobreviviendo para que no lo arranquen. Wow. Ahora vamos a ver otro momentazo del ensayo para que vean este gestazo que hizo nuestro Dimash. Vean su garganta, por Dios. ¡Ah! Su cara. Como diciendo, sí me la jalé. Qué buena nota me aventé. Ay, qué maravilla. Ay. Su boquita. Uy, me lo cortaron en la mejor parte, pero gracias por esa fancam. Yo no sé por qué no le gusta que lo graben en los ensayos, y es igual de espectacular, o incluso más. Me encantó esta
toma del ensayo. Y ahora les voy a enseñar rápido un cortito de la canción que hizo en español, que siento yo que pasó un poco desapercibida. Había mucha expectativa porque es su primer canción en español, pero me pareció muy bueno el show, el performance que hizo a 4 Dimashes, claro que sí, que por lo que estuve leyendo, uno fue en tenor, barítono, soprano y como la versión más pop, más moderna, que era nuestro Dimash real en ese momento, mientras los demás eran hologramas. Solo un pedacito. Vemos ahí negro, rojo. La parte de abajo es la de Dimash real. Ahí está en blanco. Tu amor. Que mi corazón. Wow. Ok, hasta ahí. No quiero echármela toda, pero esa parte pop es muy, muy buena. La versión que es como más operística, la verdad, yo sí tengo que decirlo, ¿verdad? Pero no se le entendía mucho a mi Dimash. Yo no sé si tuvo alguna maestra que le corrigiera la manera de hablar en español. Yo no sé. Si no tienes Dimash, call me, por favor, llámame. Yo te enseño a pronunciar en español, ¿verdad? Y tú en kazajo. ¿Claro? Hagamos buen equipo. Enseñémonos juntos, ¿verdad? Pero sí, no se le entendía muy bien esas partes. Pero mira, y de igual manera se le aplaude que nos haya regalado una canción en español, en nuestro idioma. Y que sea la primera de muchas, ¿verdad? De muchas. Pero les repito, me pareció bastante interesante ver cómo estaba coordinado esa presentación. Ahora vámonos otra vez a otra perspectiva del doblón que hizo nuestro Dimash. Ustedes dirán, ¿ya fue mucho? No. Esa es la tercera. Y no es suficiente. Es que de verdad, esto también es muy buena toma. Y quiero que la vean, ¿eh? Vean. O sea, su columna es un chicle. Es un chicle, por el amor de Dios. O sea, yo hago eso y ahí quedo, ¿verdad? Por favor, levántenme. Pero él, oh, por Dios. Dios bendito. ¿No hizo gimnasia de chiquito? ¿O por qué hace eso? Les digo, superpoderes desbloqueados en este concierto de nuestro Dimash. Y precisamente hablando de ensayos, ¿verdad? En donde todo el mundo podía ver y escuchar a nuestro Dimash. Vean este video que hicieron del ensayo. Mientras canta SOS, la gente está ahí. Ahora sí que aprovechando hasta el más mínimo espacio para poder ver a nuestro Dimash. Claro que sí. O sea, ahí fácil. Aquí en México, chavas, o sea, híjole, yo veo mucha posibilidad de poder subirse hasta arriba y poder grabar a gusto. Claro que sí. Latinas Power, sin miedo a nada, sin miedo al éxito, ni a la pena. Sí estaríamos arriba, ¿eh? Sí, no, porque aquí son brutales, ¿eh? Son brutales. Vamos a ver este otro para que vean que esas tremendas pantallas que estaban ese día en el escenario dejaban ver absolutamente todo. Este es una Famcam, me supongo de una Dior que estaba en algún hotel cerca, pero vean, o sea, puedes ver tranquilamente, si no alcanzaste boleto, ¿verdad? Yo creo que tranquilamente desde tu ventana podías observar el concierto. Es increíble. Benditas pantallas, ¿verdad? Ahora vamos a ver este momento dimashoso que me encantó. Es una de mis canciones favoritas, ¿verdad? Casi todas más bien. De SOS precisamente, y me encanta el modo en el que está sentado y esa parte de la canción es una de mis favoritas, de verdad. Escuchen, está sentado, ya les he dicho que cantar sentado o arrodillado es de las cosas más difíciles, y él
Ay, amo con locura esa parte. I love you. Ay. O sea, de verdad, escuchar y ver a Dimash es una montaña rusa. O sea, pasas así de manera flash, de admiración, impresiona. ¿No? Cuando pone esa pose, ¿qué es ese videazo? Una joyita de edición, ¿eh? Para que ya termine de deshielarse mi señor, mi señor frío. Ay, pero, o sea, ven esa capacidad que tiene nuestro Dimash de cambiarnos. No somos bipolares con él, somos polipolares, ¿eh? Cambiamos de la emoción al entusiasmo extremo, al candor, ¿verdad? Al nervio, a todo. Y para muestra, vean nada más la locura extrema de las Dirs cuando ven cada vez más cerca a nuestro Dimash. Escuchan los gritos que yo sé que todas tendremos en exceso cuando logremos un momento así, ¿verdad? Sí. Tranquilo. ¡Papacito! Yo no sé qué gritaron. Me representan completamente esas Dirs gritonas y salvajes. Claro que sí, o sea, ahí se me va a ir la voz ese día, ¿verdad? Porque yo estoy muy segura que ese día va a llegar. Oh, sí, oh, sí. O sea, le vamos a gritar todo. Yo sé que no se nos va a entender, ¿verdad? Porque va a ser en español, pero, o sea, todo le vamos a gritar. Como diría mi amiga Dear Grace, ¿cómo le vas a gritar? ¡Apachurro! Sí, oh, sí. Y aquí vamos a ver otro video de otro momento en donde nuestro Dimash igual decide tocar la batería. Vamos a verlo. Este ya es en modo perfil. Entregado a los palitos estos de la batería. O sea, como que esperando que le siga la onda el otro, el peloncito, y nomás no volteó. Ay, abrazo. Qué envidia, ¿verdad? Qué envidia. Mi Dimash bien emocionado ahí, volteando a ver si le hace caso el muchacho, y nomás no. Y ya por último vamos a ver este video que la verdad me dio mucha risa, porque el guardaespaldas que está custodiando a nuestro Dimash una vez que pues ya acaba el concierto, bueno, es brutal, ¿verdad? De verdad está en todo su papel, en todo el personaje. Nomás le faltaba aventar a las Dirs, no lo sé. Y ven la cara de Dimash, por favor. Va saliendo. El guardaespaldas. ¡Oh! 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 Y Dimash como diciendo, qué penita. Qué penita. Este sí está muy... un poco exagerado para cuidarme, ¿eh? Literal, el hombre sale así. ¡Oh! 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 No, hagan canche que aquí vengo cuidando al príncipe. Ay, Dios. Bien, está bien para que no se acerquen, porque si no luego hay manos peligrosas, ¿verdad? Chico, te necesitamos a ti y a 50 más como tú aquí cuando venga a México para que lo protejas bien, ¿eh? Yo te puedo ayudar, claro, obviamente, sí. Y bueno, con eso cerramos los videos. Tengo que decir que se me perdieron 2 videos que ya de verdad no encuentro. Según yo les doy guardado, pero desaparecen. No sé si los borran o no sé. Pero había un video en donde justamente canta la de Just Let It Be. Y es cuando se quita la chamarra brillosa que trae para dejar ver esos hermosos brazos. ¡Claro que sí!
y la avienta al público. Entonces alguna dir gloriosa ha de ser dueña de ese chaquetón de nuestro Dimash. Nada más que ya no pude ver el video, se perdió. Y otro de un ensayo en donde ve a una niña y Dimash se acerca a ella, la abraza, la carga. Y bueno, ya saben que Dimash es muy cercano a los niños, pero era un lindo momento que se me traspapeló. Y bueno, también cabe aclarar que también a este concierto, aparte de muchas mujeres, hombres de todo el mundo, adolescentes, también había un lugar muy especial y bastante grandecito para niños con capacidades diferentes o que iban en sillas de ruedas, y que por cierto una gran y maravillosa dir que es muy conocida en el medio, en el fandom, dir que se llama Matza, no le gusta salir mucho a cámara ni nada, ella ahora sí que trabaja de manera underground, pero hizo un hermoso gesto que era reunir ahora sí que bolsitas de snacks en donde pudiera venir algún alimento y un agua para que los niños se pudieran pues hidratar y poder llevar a gusto el concierto. Algo que merece ser mencionado, obviamente merece ser aplaudido, ¿verdad? Porque esas son las bellezas que causa también el impacto de nuestro Dimash en las dirs y en estos chiquitos que son angelitos muy especiales. Pero no quería dejarlo desapercibido tampoco. De hecho, este chiquitín que se llama Dulat, que yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de él, porque Dimash pasó un rato muy cercano a este pequeñito que pues está en silla de ruedas, y que fue un momento glorioso para este angelito que lo hizo muy feliz. Pues él también asistió al concierto de Dimash. Pero espero que les haya gustado estos dos videos llenos de pura emoción, de puro candor. Espero se hayan reído conmigo, espero se hayan sentido identificadas. Yo sé que sí. Y espero les haya gustado mucho. Ay, me voy a quitar ya esto porque siento que grito demasiado. No me oigo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y que nunca Dimash nos deje sin estos maravillosos momentos de los conciertos que nos llenan el alma y el cuerpo, ¿verdad? Y les mando otra vez un beso y un abrazo enorme. Y nos vemos en la que sigue. So, y esperen los demás videos, ¿eh? Bye.